Bueno, entonces esto lleva el título pomposo de sistemas dinámicos discretos. En definitiva, lo que vamos a estudiar es sucesiones definidas por recurrencia. ¿Ah? Eh, Estas sucesiones definidas por recurrencia las vamos a obtener iterando una función. Lo mismo que pasaba en el ejemplo básico del interés compuesto, ¿verdad? Cada término de la sucesión se obtenía en función del anterior, mediante cierta función, que se mantenía siempre la misma. O sea, acá nuestra hipótesis va a ser siempre que tenemos una función de los reales en los reales, pero bueno, definida en un intervalo i de los reales, tal que f de i esté contenido en i. ¿Qué quiere decir esto? Que este dominio i es invariante por la función. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos un x en i, su imagen vuelve a caer en i. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Que para todo x de ese dominio i, su imagen f de x vuelve a caer en i. Esto lo hacemos, esta hipótesis la tomamos para poder seguir aplicando la función. ¿Ah? Podemos aplicar la función dos veces seguidas. Porque si tenemos un x en el dominio i, le aplicamos la f, obtenemos f de x, que también está en el dominio i. Entonces a f de x le podemos volver a aplicar f. Entonces aparecen acá la compuesta de la función consigo misma. En este contexto, la compuesta de f con f la vamos a llamar f cuadrado. No quiere decir ni elevar al cuadrado ni derivar a segunda. Quiere decir f compuesta con f. ¿Sí? O sea que f cuadrado de x es f compuesta con f aplicado a x, o sea, f de x. Que de vuelta decimos, eso se puede hacer, está bien, porque con esta hipótesis f de x vuelve a caer en el dominio de f. Si f de x no cayera en el dominio de f, no podemos volver a aplicar f, ¿verdad? Así que esa es la hipótesis que vamos a mantener siempre acá. O sea que la idea es que vamos a considerar sucesiones en donde, dada un número, una condición inicial, x sub 0, el próximo punto se obtiene como f de x sub 0, el siguiente como f del anterior, el siguiente como f del anterior, y así sucesivamente. Bueno, en general, cuando componemos f con sí misma n veces, la vamos a anotar f a la n, ¿no? Digo, por ejemplo, si queremos empezar acá con un punto genérico x, si la función fuese f de x igual k por x. Esa es la función. Esa es la del interés compuesto. La del interés compuesto lo que hacía es, cuando lo tomábamos en una sucesión, cada término se obtenía multiplicando por una constante la anterior. Aquella constante era 1 más r, ¿se acuerdan? O sea, el caso más sencillo es una función lineal. Simplemente para recordar cómo era la compuesta. ¿Cuánto da f cuadrado de x? Es f de x. O sea, a esto hay que aplicarle f. Ahora, ¿qué es lo que hace la f? Agarra una cosa y la multiplica por k. Entonces, f de esto es esto mismo multiplicado por k. K al cuadrado por X. Ahí va, es una de las maneras de ver la compuesta, ¿no? Lo que hace la f es agarra una cosa y la multiplica por k. Así queda eso. Y así podemos seguir viendo todas las composiciones, cuánto queda f tercera de x, etc. Obviamente acá f a la n de x va a quedar ¿cuánto? F a la n de x va a quedar K a la n por x. k Por a la X. n por x. Perfecto. Otra sencillita, eso es lo que va a quedar. Es f compuesta con f n veces, también se habla que es la iterada enésima. Cuando aplicamos sucesivamente una función, se dice que estamos iterando la función. Bueno, otra bien sencillita, x al cuadrado. Su iterada segunda, o sea, g compuesta con g. X a la 4. Claro, porque lo que hace la g es agarrar una cosa y la eleva al cuadrado. Entonces, digo, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? O poner acá aquí en eje de x, que es x al cuadrado,
Luego decir qué hace la G, agarra una cosa y la eleva al cuadrado. O decir qué hace esta G, la última que aplicamos. Agarra esta cosa y la eleva al cuadrado. Se va a quedar x al cuadrado, por ejemplo así, una manera de verlo, va a quedar x al cuadrado, x a la cuarta. Si hiciéramos una más, es volver a aplicarle g a esto. Entonces la iterada tercera, g tercera de x acá, es aplicarle g a esto. Pues es agarrar esto y elevarlo al cuadrado. Y eso queda potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Así que da x a la 8. Y entonces acá también es posible hallar fácilmente una fórmula para la iterada enésima, ¿no? Ya vamos a ver montones de ejemplos de esto cuando sea posible encontrar la composición más o menos fácil. Bueno, entonces, estos sistemas dinámicos discretos, ¿qué son? Tenemos una f fija de I en R con f de I contenido en I, o sea que vamos a aplicar, si partimos de un punto de I, tenemos un punto A de I. Al punto A de I le podemos aplicar la f sucesivamente todas las veces que queramos. Entonces, lo que se llama la órbita del punto A por esta función es la sucesión definida por recurrencia de esa manera. La condición inicial vale A, y cada término se obtiene a partir del anterior de esta forma. X sub n más 1 se obtiene aplicándole la f al anterior. O sea, las ecuaciones en diferencias de primer orden, esto es como una ecuación en diferencias de primer orden. Pero no es lineal. La f puede ser cualquier cosa. Siempre la condición inicial no depende de nada anterior, hay que darla. Después sí, para todo n mayor o igual que 0, x sub n más 1 es f de x sub n. Este es el tipo de sucesiones. Queremos estudiar qué comportamiento tienen estas sucesiones, serían las soluciones de esta ecuación, qué comportamiento tienen. Más que hallarlas, porque hallarlas se pueden encontrar en casos muy particulares. Los que ya vimos en ecuaciones en diferencias, lineales, o bueno, o en esta, que no es lineal, pero acá se puede. Es fácil hallar la fórmula genérica, ¿no? Concretamente, si es lo que decíamos, queda A, la sucesión es A, f de A, bueno, f de este da f cuadrado de A, f de este da f cubo de A, y así sucesivamente. En donde estos son composiciones, ¿no? F cuadrado de A es f de f de A. F de f de A. ¿Entienden? Así que esta va a ser toda nuestra hipótesis en nuestro capítulo. Muchas veces yo no la voy a escribir porque se sobreentiende. Y la idea es intentar estudiar el comportamiento de estas sucesiones. Ver qué pasa, si tienen límite, bárbaro. Si no tienen límite, qué comportamiento tienen, si oscilan entre 2 puntos, entre 3 puntos, etc. Y muchas cosas se pueden decir, unas cuantas cosas se pueden decir sin resolver la ecuación, porque tal vez la ecuación no sea posible resolverla o sea muy complicado, ¿no? Bueno, justamente esta solución, vamos a decir que es la órbita que tiene como condición inicial el punto A. Bueno, acá hay algunos casos particulares interesantes. Bueno, en general en matemáticas se dice que P es un punto fijo de una función cuando pasa esto, ¿no? Cuando f de P es igual a P. Es un punto que al aplicarle f queda igual. Como en una rotación de centro O, el O es fijo. ¿Verdad? Lo que está pasando ahora es que si llegamos a tener un punto fijo, fíjense qué pasa con la órbita que empieza en ese punto fijo. Si empieza en P, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente? F de P, que es P. ¿Cuál es el siguiente? F de P, que es P. O sea que si P es un punto fijo de F,
la órbita que empieza en P es la sucesión constante P, 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 P. Así que acá hay una equivalencia entre que P sea punto fijo de F y tener soluciones constantes de la ecuación. Yo no digo que toda función tenga punto fijo, pero digo, si tiene punto fijo, tenemos una órbita constante. ¿No? También se le llama, bueno, una solución de equilibrio, punto de equilibrio, simplemente porque es constante. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo hallamos los puntos fijos? Primer ejemplo, esta ecuación, x sub n más 1 igual a x sub n cuadrado. Cada vez que tengamos una relación de recurrencia, van a ver que acá que el x sub 0 en principio es variable también, es una incógnita, porque realmente vamos a querer saber cómo se comportan las soluciones discutiendo la condición inicial, discutiendo cómo es la condición inicial. Así que acá no está dada la condición inicial. Bueno, no lo mencioné acá, pero de vuelta, igual que en ecuaciones en diferencias, si damos una condición inicial, hay una única solución que verifica la ecuación, ¿no? Porque la recurrencia determina todos los términos. Entonces, siempre lo que tenemos que hacer es, dada la relación de recurrencia, darnos cuenta de quién es la función f. Darnos cuenta de quién es la función f. Porque vamos a llevar muchas cosas en la función f. Bueno, ¿quién sería la función f acá? X sub n a la 2. En el cuadrado. Claro, si la pones con x, f de x, ¿cuánto sería? F de x, lo que ustedes dijeron, x al cuadrado. O sea que para allá la función es simplemente en lugar de x sub n poner x. Esa es la f de este sistema dinámico discreto. Cada término se obtiene aplicándole esta f al anterior. Esta f está definida en todos los reales, así que no tenemos ningún problema. El i de la hipótesis son todos los reales. Bueno, para hallar los puntos fijos de la f, o lo que es lo mismo, las soluciones constantes de la ecuación, tenemos que resolver la ecuación f de p igual p. O f de x igual x. Acá queda muy sencilla, ¿no? Bueno, lo puse con p. P cuadrado igual p, para hallar los puntos fijos. Bueno, eso tiene soluciones. ¿Qué soluciones tiene? P igual 0, ¿verdad? Y si cancelamos entre P, después de haber visto que P igual 0 es solución, la otra es P igual 1. Y no hay más. Así que esos son los puntos fijos de esta F. O sea que soluciones constantes de esta relación son o la sucesión 0, 0, 0, 0, 0 constante en 0, o la sucesión 1, 1, 1, 1 constante en 1. Una pregunta. La sucesión de ahí el ejemplo, x sub n más 1 igual x cuadrado sub n, eso es f de x igual a x cuadrado siempre, ¿no? Claro, porque vos decís, yo la quiero llevar a la forma de que x sub n más 1 es f de x sub n. Entonces Ah, claro. la f es esta. Claro, f de x sub n que sería x cuadrado. La f de x es x cuadrado. Cuando vos en lugar de x pones Sí. x sub n, te queda lo que está acá. Dale, gracias. O sea, para hallar la f de x, simplemente en lugar de x sub n aquí, pones x. Ah, ya. Gracias. Profe, yo tengo una duda. Sí, sí, bárbaro. ¿Qué pasa si te da un punto fijo que no es natural? Por ejemplo, -1. Te podría dar, acá no da, ¿no? No, en este caso no, pero podría pasar. Sí, sí, te puede dar cualquier número real, puede ser. Te queda una ecuación, a usted va a quedar una ecuación, esta ecuación, que puede ser cualquier cosa. Esta ecuación puede tener raíz, como solución, raíz de 5. Ah, pero como veníamos trabajando con sucesiones naturales, me había quedado No, esa. no. El subíndice es natural. Está. Los valores que toma la sucesión son cualquier cosa. Ah, sí, claro. Está, gracias. Capaz que... si pusimos muchas que tenían tomaban valores naturales, pero acordate de 1 sobre n. 1 sobre n es la sucesión
un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, no son naturales, ¿no? Bueno, la interpretación geométrica de los puntos fijos, vamos a verlo en este ejemplo, es bien clara, ¿no? Vos graficás la función f de x igual a x al cuadrado. Es donde corta, es donde la función y igual f de p corta a la recta y igual p, o sea, es la recta y igual x. Los puntos fijos es donde la gráfica de la función corta a la recta y igual x. Que acá en el caso de la parábola y igual x2 los corta en 0, 0 y 1, 1. Los puntos fijos son el 0 y el 1. Porque para que f de p sea igual a p, el punto del plano tiene que estar sobre la recta y igual x. ¿Se entiende? O sea, los puntos fijos de una función son las abscisas de los puntos donde la función corta al eje y igual x. Así que acá lo encontramos de esa manera. Ahí están. Bueno, en las notas hay algún otro ejemplo. Ya vamos después a encontrarnos con más puntos fijos que tenemos que hallar. Hay ejercicios. Es resolver la ecuación f de x igual a x. ¿No? Ahora, ¿qué viene de esto de meter los puntos fijos? Bueno, está este teorema que es relevante acá, en la teoría. Y lo menciono rápidamente aquí, ahora lo escribimos con más detalle. Supongamos que una sucesión de estas x sub n tiene límite L. ¿Ah? Entonces, o sea, que una sucesión de estas converge. Decíamos que estamos interesados en saber cómo se comportan estas sucesiones. Si convergen, o bueno, si no convergen, ver cómo es que oscilan. Imagínense que esta x sub n tiende a L. Miremos solo el segundo miembro. ¿A qué va a tender el segundo miembro? Si lo de adentro tiende a L, ¿a qué va a tender esto? Si f es continua. A L. Estoy mirando solo el segundo miembro. No el primero, este tachado. Solo A F de L, ¿no? Si esta x sub n tiende a L, y vos le estás aplicando f, esto va a tender a f de L. Esto tiende a f de L. Si f es continua. Era justamente las propiedades de las funciones continuas. Si esto te tiende a un L, esto te tiende a f de L. Bien. Ahora, miremos el primer miembro. Olvidémonos del segundo miembro. Miremos el primer miembro. Si x sub n más n tiende a L, ¿a qué tiende x sub n más 1? ¿Puedes repetir? Si x sub n tiende a L, ¿a qué tiende x sub n más 1? Mirá, mírenlo de esta manera. La sucesión x sub n es ¿Sí? 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. La sucesión x sub n más 1 tiene el índice corrido. Si la primera era x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, la x sub n más 1 es x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Tiene a L. Está corrida a un lugar. Si x sub n tiende a L, esto también tiene que tender a L. Dicho de otra manera, x sub n más 1 es una subsucesión de x sub n. Porque el k sub n acá es n más 1. Entonces, si x sub n tiende a L, x sub n más 1 tiende a L, porque x sub n más 1 es una subsucesión de la de x sub n. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que esto tiende a L y el segundo miembro tiende a f de L. Por unicidad del límite, L tiene que ser igual a f de L. Entonces llegamos a que necesariamente, si una sucesión x sub n de estas converge a L, L tiene que verificar la igualdad L igual f de L. Y por lo tanto, es un punto fijo de f. Ahora vamos al teorema y escribimos todo esto que dijimos, lo escribimos, pero ahí viene la relevancia de los puntos fijos. Ahí viene la importancia de los puntos fijos. Cuando este tipo de sucesiones converjan a un valor,
necesariamente ese valor es punto fijo de f. La f con las condiciones que estamos. Tenemos una sucesión que verifica la relación. Me pregunta Federico, no, en los gráficos vamos a graficar f de x, la función f de x. Y para hallar los puntos fijos de la función, la intersectamos con la recta y igual x. Estas son las hipótesis que estamos teniendo siempre, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? Si una de estas órbitas x sub n converge en punto L en I y f es continua en L, entonces L es un punto fijo de f. Por eso estábamos hablando de puntos fijos. Cada vez que una sucesión de estas sea convergente a un punto, ese punto tiene que ser punto fijo de f. La demostración es la que acabábamos de comentar recién. Es exactamente eso. Uno dice, como x sub n tiende a L y f es continua en L, entonces f de x sub n tiende a f de L. Claro, la función tiene que ser continua, ¿no? Por lo menos continua en L. Por otra parte, como x sub n converge a L, la sucesión x sub n más 1 también tiene límite L. ¿Por qué? Porque es una subsucesión de la x sub n. Bueno, y entonces ahora venimos a la igualdad. Como estas dos cosas son iguales para todo n mayor o igual que 0, el primer miembro tiende a L y el segundo miembro tiende a f de L. Por unicidad del límite, L tiene que ser igual a f de L, y quedó demostrado lo que decíamos, que necesariamente L tiene que ser un punto fijo de f. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Así que de ahí la importancia de los puntos fijos. Bueno, aparte de los puntos fijos, después tenemos algunos otros tipos de puntos que son los puntos periódicos. Yo me voy a referir ahora a los puntos periódicos de periodo 2. Los de otro periodo son análogos. Digo, volvamos a la asociación trivial 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Ahí el 1 en este modelo es un punto periódico de periodo 2. Cada 2 se repite. Y el menos 1 también es un punto periódico de periodo 2. Entonces, decimos que P es un punto periódico de periodo 2 de la función f, si f de P da P. Pero no es que no sea un punto fijo de f. O sea, un punto que verifique f de P igual P, pero que no sea punto fijo de f. O sea, un punto periódico de periodo 2 es un punto fijo de f cuadrado, es un punto fijo de f cuadrado, que no es punto fijo de f. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si x sub 0 es un punto periódico de periodo 2 y x sub 1 es su imagen, ¿cómo queda la órbita que empieza en x sub 0? Bueno, empieza en x sub 0. X sub 1 es su imagen, que no vale x sub 0, porque si no sería punto fijo. Ahora, ¿cuál es el próximo? Es f de x sub 1. Pero f de x sub 1 es f de x sub 0, que da x sub 0. ¿Sí? Con esto nos estamos refiriendo a un punto periódico de periodo 2. Si tenemos un punto periódico de periodo 2, la órbita que empieza en él termina quedando así. Por eso también se habla de órbita periódica de periodo 2. Yo empiezo en una A. F de A me da B, que no es igual a A. Pero ahora f de B es f de A,
que da... Entonces, cada vez que tenemos un punto, si haces un punto periódico de periodo 2, la órbita queda A, B, A, B, A, B. Más aún, si X0 es un punto periódico de periodo 2, su imagen X1 también lo es. Aparecen de a pares los puntos periódicos de periodo 2. Porque si vos tenés la órbita que empieza en X1, ¿cómo va a quedar? Va a quedar X1, F de X1 que es X0, F de X0 que es X1. Aparecen de a pares. La que empieza en X1 va a quedar así. Si la que empezaba en X0 quedaba así. Estas órbitas periódicas de periodo 2, que estamos definiéndolas de que no son puntos fijos. Estas no tienen límite, ¿verdad? La subsucesión de los pares tiende a X0, la subsucesión de los impares tiende a X1. Como son diferentes, estas no tienen límite. Pero también van a ser relevantes, porque hay sucesiones que no tienen límite, pero que pueden acercarse a una órbita periódica de periodo 2 como esta. Así que hablamos de órbitas periódicas de periodo 2 o de puntos periódicos de periodo 2 para F. Vienen de a pares, entonces en general se habla de que tenemos un ciclo, un dos ciclo, un ciclo periódico de periodo 2. O podemos tener varios, ¿no? Podemos tener varios. Así que bueno, para hallar los puntos periódicos de periodo 2, hay que resolver la ecuación f de x igual x. ¿Sí? Son los puntos fijos de f cuadrado. Y luego descartar, de las soluciones de esta ecuación, descartar las que sean puntos fijos de f. Porque obviamente los puntos fijos de f ya cumplen esto, ¿no? Porque si x es un punto fijo de f, f de x da x. A ver, por ejemplo, queremos hallar los puntos de periodo 2 de esa función. X al cuadrado menos 1. ¿No? Bueno, acá, atenti, tenemos que componer, ¿no? Hay que hallar la compuesta. F compuesta con F. Primero hallamos F compuesta con F. F de X. Esta compuesta se puede hacer de dos maneras. O ponemos aquí lo que es F de X, o al revés. ¿Qué es lo que hace la F? Agarra esta cosa, la eleva al cuadrado y le resta 1. ¿No? O sea, venimos acá y en lugar de X ponemos F de X. En todos los lugares donde diga X ponemos F de X. Entonces, F, o sea, F de 8, ¿cuánto es? 8 al cuadrado menos 1. F de A es A al cuadrado menos 1. ¿No? F de cosa es cosa al cuadrado menos 1. F de X es F de X al cuadrado menos 1. Y ahora ponemos cuánto vale F de X. Así que esa es la forma de hallar una función compuesta, o una de las maneras de componer. En este caso estamos componiendo una función con ella misma, ¿no? Bueno, así que hemos hallado esta F compuesta con F de X. Que se simplificó, ¿no? Porque si desarrollamos queda el cuadrado del primero, menos el doble producto, más 1, menos 1, el 1 se fue. Bueno, ahora tenemos que resolver la ecuación f de x igual x. ¿Sí? Bueno, así que resolvemos esa ecuación. Quedó así. Bueno, es una ecuación polinómica de cuarto grado, quedó acá. Es una ecuación polinómica de cuarto grado. Entonces, teóricamente sería hallar las soluciones, descartar los que sean puntos fijos de f. Bueno, por suerte tiene una raíz obvia, que es 0.
Una raíz obvia que es 0. Entonces, ¿cuánto da f de 0? F de 0. Pues me voy a fijar si 0 es punto fijo. Porque si 0 no es punto fijo, ya es punto periódico de periodo 2. ¿F de 0 da 0? No. F de 0 da menos 1. Entonces, tuvimos suerte. Esa raíz obvia no es punto fijo de f, es un punto periódico de periodo 2. ¿Está? Bueno, ahora, ¿cómo hallamos los demás puntos periódicos de periodo 2 si en caso de que existan? ¿Qué les parece? ¿Cómo seguimos? Queríamos hallar todas las raíces de esta ecuación. Encontramos una, 0. Puede tener más raíces, ¿verdad? Sí, podemos bajar por Ruffini, o acá como es 0, factorizar simplemente, ¿no? Factorizar, pero nos va a quedar un polinomio de grado 3. Bueno, en realidad hay una manera mucho más fácil. Porque ya quedamos que 0 es punto periódico de periodo 2. ¿Cuánto dio f de 0? Menos 1. O sea que la órbita que empieza en 0 va a ser 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1. O sea que otro punto de periodo 2, ¿quién es? Menos 1. Menos 1. Es esto, ¿no? Esto. Así que su 0 punto periódico de periodo 2, su imagen x1 es su pareja. Es el punto periódico de periodo 2 asociado al primero. Entonces ya tenemos dos puntos periódicos de periodo 2. 0 y menos 1. Verifiquen acá, fíjense. A ver. Cuando la x vale 0, ¿cuánto da la imagen? Menos 1. Ahora, ¿cuánto da la imagen de menos 1? Menos 1 al cuadrado 1, menos 1, 0. F de 0 da menos 1, f de menos 1 da 0. ¿Ah? Bueno, así que tenemos dos puntos, tenemos un ciclo periódico de periodo 2, 0 menos 1. Bueno, podría haber dos más, porque quedó una ecuación de cuarto grado. En realidad uno empieza hallando primero los puntos fijos y después los puntos periódicos de periodo 2. Porque los puntos fijos también son solución de esta ecuación, ¿no? Están colados ahí, los puntos fijos. No nos sirven como puntos periódicos de periodo 2. Entonces, podríamos haber hallado primero los puntos fijos, y si esto tuviese dos puntos fijos distintos, serían las otras dos ecuaciones las otras dos soluciones de esta ecuación, y entonces no habría más puntos periódicos de periodo 2, que es lo que pasa acá en realidad. Digo, yo no lo hice, créanme, háganlo. En realidad las otras raíces de esto son los puntos fijos de f. O sea, hallamos los puntos fijos de f, uno ve que hay dos, bueno, van a ser las otras dos raíces de esto. Así que punto periódico de periodo 2 no hay más. En esta función. De vuelta, la verificación es ver que f de 0 da menos 1 y que f de menos 1 da 0. O sea que las únicas órbitas periódicas de periodo 2 asociadas a esta función son la órbita 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, y la menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0.